Listo, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Son siendo las 6:10, como le he prometido. Vamos a iniciar con este conversatorio. Buenas noches nuevamente a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este conversatorio presente y futuro del PMI y del ciclo de inversión del Invierte P. Esta actividad va a estar a cargo de nuestros profesores Anthony H. Moreno y el profesor Manuel Velasco. Ambos son docentes de nuestros cursos tanto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Invierte P, y el curso Gestión de la Programación Multianual de Inversiones en el marco del Invierte P. Ambos lo conocen, profesores con amplia experiencia en el mismo MEF. Así que, bueno, mi nombre es Mariela Casas, yo voy a acompañarlos esta noche con la moderación, así que antes de empezar, nuevamente agradecerles por unirse a esta actividad, a los que se están conectando, ¿no? A los que se están conectando recién. Tenemos varios registrados, seguramente se van a ir conectando durante el evento. Igual pueden hacerlo, ¿no? También estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Así que, bueno, mientras esperamos que se terminen de conectar, igual los invito a todos los asistentes a que puedan presentarse a través del chat grupal, el que está abajo aquí, en la plataforma, ¿ya? Indicándonos sus nombres, la ciudad donde nos acompañan y también si lo desean, en qué lugar centro laboral se encuentran trabajando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo voy a colocar acá, yo soy Mariela Casas, yo estoy en Lima y trabajo en la PUC, específicamente en la Escuela de Gobierno, ¿no? Así los profesores también van conociéndolos y van a poder hacer que esté mucho más rico este conversatorio, ¿no? Con de repente compartiendo algunos casos con ustedes. Finalmente, igual les invito a dejar sus preguntas por el chat y comentarles que durante la exposición los docentes van a poder revisarlas y ser respondido al menos las que nos alcancen, ¿no? Porque sabemos que el tiempo se nos va. Les recordamos, sí, mantener un uso adecuado de este chat. No se permiten mensajes ofensivos ni ajenos al tema. Así que en caso de presentarse alguno, se les va, el participante va a tener que ser retirado de la sala. Estoy segura que eso no sucederá. Ya sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida y vamos a iniciar con el profesor Anthony. Profesor, buenas noches, adelante. Hola, hola, buenas noches, Mariela, ¿qué tal? ¿Qué tal se escucha? Todo bien, profesor, todo muy bien, se le escucha muy bien. Perfecto. Entonces, entiendo que ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, iniciamos ya con este conversatorio, con esta actividad. Muy bien, muchas gracias, Mariela, y muchas gracias a todos los que están conectados. En realidad, eh, lo que quiero transmitirles hoy día, lo que quiero compartir con ustedes es algo bien concreto, puntual, pero a la vez también trascendental, ¿no? Hoy por hoy tenemos un ciclo de inversiones que es el que ustedes ven en la pantalla, es el ciclo oficial del INVIERTP, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es un ciclo que, como ustedes ven, es un ciclo secuencial, ¿no? Tenemos en primer lugar una programación multianual de inversiones, solamente de inversiones, eso es muy importante remarcar. No estoy programando yo recursos para operar y mantener, por ejemplo, las inversiones, y ahí tenemos un tema muy importante que trabajar, ¿no? Es decir, no sé si se dan cuenta ustedes que cuando se inaugura un hospital, una posta médica o una carretera, todo eso lo hacemos con el IPRTP, por supuesto. Programamos esos recursos, formulamos, evaluamos, ejecutamos. Pero luego de eso prácticamente no hay más, no hay recursos de operación y mantenimiento, ¿no? Este gráfico, que es el gráfico oficial que aparece en la página web del MEF, en realidad no es tan exacto porque esta parte de acá no es que yo voy a programar recursos para el funcionamiento. No se programan recursos de operación y mantenimiento, salvo el caso de las inversiones que se hacen en pleno funcionamiento, que son las famosas IORs, ¿no? Eh, entonces, todo comienza así, con la programación multianual de inversiones, que luego da pase a la formulación y evaluación, que está acá. Luego de que se formula, gracias, que se formula y se evalúa, pasamos a la ejecución que tiene dos partes, ¿no?
los requerimientos y luego la ejecución contractual. O en lenguaje internacional, el diseño y la construcción. O en lenguaje del INVIER-TP, primero hacemos la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes y luego viene la ejecución física. En eso consiste esta fase de ejecución y luego viene ya la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento, la identificación de inversiones puntuales para ayudar a la operación y mantenimiento, pero ojo, estas inversiones puntuales son inversiones, son gasto de capital, ¿no? Y es por eso que tenemos este ciclo, ¿no? Una programación multianual que envuelve la formulación, la evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Sin embargo, esto después de ya casi 8 años, ¿no? El INVIER-TP se creó el año 2016, entró en vigencia el año 2017, estamos hablando de 8 años. El siguiente año ya estamos ya casi completando la década, vean ustedes. Y este ciclo, que en realidad no es tan diferente al ciclo que teníamos con el SNIP, ya tiene varias limitaciones, ¿no? Que cada vez son más evidentes. Sobre todo el hecho de que es lineal, es secuencial, ¿no? Es como primero hacemos un proceso, esperamos que ese proceso se haga bien, ¿no? Y bueno, nos esforzamos para que se haga bien, pero en realidad pasa de todo. Se termina ese proceso y recién pasamos a un segundo proceso. Esperamos que se termine el segundo proceso y luego pasamos al tercer proceso y estamos así, ¿no? De forma lineal secuencial. Cuando la realidad te dice que eso no es cierto, porque cuando yo termino el primer proceso, normalmente los que se encargan del segundo proceso cuestionan los resultados del primer proceso y estamos dando vueltas, ¿no? Igual, cuando pasamos al segundo proceso, terminamos, se lo damos a los responsables del tercer proceso y eso no es cierto porque los responsables del tercer proceso vuelven a cuestionar el segundo proceso y posiblemente ahí se vuelva a cuestionar el resultado del primer proceso. Entonces, siempre estamos eh, volviendo hacia atrás, ¿no? Cuestionando lo anterior, observando, y con todas las connotaciones que puede traer estas observaciones, estos reprocesos, estas vueltas hacia atrás, connotaciones en temporalidades, en latencias, ¿no? Desde que se termina un proceso hasta que comience el otro, no es que pasen días ni semanas, normalmente pasan meses, si no años, ¿no? Porque estamos siempre revisando y revisando y cuestionando y haciendo lo que no hice en el anterior proceso. Entonces, eh, el, el- el ciclo ya se agotó. Este tipo de ciclos ya están agotados, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no es lo que debamos hacer, porque estaría mal, ¿no? Hoy por hoy es el ciclo formal, es lo que está en la norma. Tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, pero no nos podemos quedar solamente con esta idea, tenemos que ir más allá. Por ejemplo, preguntarnos humildemente hacia dónde vamos, qué es lo que hacen los demás países. O preguntarnos humildemente y estudiar humildemente, aprovechando, por ejemplo, que ahora tenemos un premio Nobel que se ha hecho muy conocido justamente por la destrucción creadora, ¿no? Ese es el gran concepto, que es que más que un concepto económico es un concepto de vida, ¿no? Destruir para crear, ¿no? Es decir, claro, suena fuerte esto de destrucción creadora, pero no es que vamos a destruir por destruir, ¿no? Vamos a tener que, llegamos a cierto estadio de nivel, por ejemplo, el ciclo de inversión es un estadio en el cual hemos llegado, hemos trabajado, pero ya debemos reconocer que tiene limitaciones y tenemos que tener la capacidad sin miedo de ir a un siguiente estadio, a un siguiente nivel. O sea, destruir este ciclo, por lo menos de las mentes,
que es lo más importante, y luego pasar al siguiente nivel, ¿no? En eso consiste, en buena cuenta, la destrucción creadora, premio Nobel, ¿no? O sea, la innovación se basa en eso. Y me preguntarán, y Anthony, entonces, ¿qué es lo que se viene? Mira, lo que se viene es lo siguiente, inevitablemente el ciclo de inversión pública, el ciclo de inversión del InviérteP, este ciclo formal, lo acepten o no, lo entiendan o no, les guste o no, va a pasar a ser un ciclo un poquito diferente, algo como lo que ven en pantalla y que varias veces en estos espacios, en la universidad, en la academia, hemos hablado, y que en la vida real también lo hacemos o intentamos hacerlo, ¿no? Sí, hay varias formas de presentar el nuevo ciclo, ¿no? Yo lo presento, me gusta presentarlo de esta manera porque abarca todos los espacios que estamos viendo en el ciclo anterior, pero también visualmente ustedes se pueden dar cuenta cómo es que se traslapa. Y ahí estamos rompiendo justamente el paradigma tradicional, que no solamente es el paradigma del SNP, perdón, del InviérteP, sino lo fue del SNP. Es decir, estamos con este paradigma ya 25 años. Y no solamente en la inversión pública, sino en toda la gestión pública, en toda nuestra gestión pública, en la inversión pública en particular, siempre estamos con esta idea de los ciclos secuenciales, lineales, ¿no? Que en el fondo son ciclos desintegrados, porque divido y desintegro lo que debería ser una unidad. En cambio, este ciclo, que es lo que se viene, es el futuro del InviérteP, del sistema de inversión pública, es un ciclo que integra. ¿Y cómo lo integra? Dense cuenta ustedes que no hay latencias. ¿Por qué no hay latencias? Porque yo estoy, por ejemplo, en la formulación y evaluación y hay que entender que yo muchas veces, tal vez algunas veces no se cumpla esto, pero muchas veces yo ya no necesito terminar la formulación y evaluación para comenzar a ejecutar, especialmente la primera parte de la ejecución, que es el diseño. El típico ejemplo es cuando yo tengo, por ejemplo, un proyecto de inversión y desarrollo la identificación, desarrollo la lógica causal, ¿no? Eh, consecuencias, medios, fines, ¿no? Ahí nomás me doy cuenta que bueno, a continuación de eso viene justamente el desarrollo técnico de las alternativas técnicas sobre la base de un dimensionamiento determinado, un análisis de la demanda, de la oferta, un análisis de mercado, y termino esa parte desarrollando alternativas técnicas que necesitan para que no haya duplicidad de esfuerzos, para que sean lo más precisas posibles, necesitan la participación temprana de los que luego van a recibir ese perfil. Y por lo tanto, yo no debería esperar terminar todo el perfil para que esa parte la alternativa técnica seleccionada, por ejemplo, sea ya desarrollada desde ese momento con la participación temprana de los que se van a encargar de diseñar. Por eso, si se dan cuenta en este gráfico, yo no estoy terminando el ciclo, ya estoy comenzando haciendo el diseño. No es que los diseñadores, los proyectistas que llamamos, se van a encargar de formular. No es que el formulador se va a encargar de formular y de diseñar. Lo que estamos haciendo es integrar, de tal manera que cuando lleguemos al diseño 100%, al diseño propiamente dicho, al expediente técnico, los diseñadores no estén condicionando, cuestionando o simplemente, en la mayoría de los casos, ni obviando todo el trabajo que se ha hecho en la formulación, ¿no? En cambio, aquí ya no va a pasar eso, no pasaría eso, no tiene por qué pasar eso. Eso dicen las buenas prácticas internacionales. Y lo mismo que estamos haciendo con la fase de preinversión, formulación y evaluación, con la etapa de diseño, como se llama, que es la primera parte de la ejecución, integrándolas, también deberíamos hacer, tal vez no en todos los casos,
pero en la mayoría de casos en nuestro país, la mayor cantidad de proyectos en ejecución perfectamente se pueden integrar. ¿Qué cosa debemos integrar? Procesos, ingenierías, relaciones contractuales, la organización y sobre todo la información. ¿Y eso qué significa visualmente en el nuevo ciclo del INVIERTP? Significará que la ejecución, la fase del expediente técnico, el diseño, con la segunda etapa de la ejecución, que es la construcción, o como lo dice el INVIERTP, la ejecución física, no tienen por qué ser secuenciales, porque en algún momento y en muchos casos perfectamente se pueden hacer nuevamente de forma paralela. ¿Qué tan paralelo puede hacerse? ¿Qué tanto se puede hacer participar tempranamente a los ejecutores durante el expediente técnico? Eso va a depender de caso, de cada caso. Va a depender de cómo yo quiero balancear las responsabilidades, los riesgos, las capacidades, ¿no? Para eso existen conceptos internacionales que ya felizmente ya se están normando. La ley 32069, o sea, la nueva ley general de contrataciones públicas, te permite usar un concepto clave para justamente integrar. El concepto es el sistema de entrega. Y podemos separar el expediente de la ejecución de la obra, sería el sistema de entrega tradicional que siempre hemos usado y que casi nunca ha funcionado, y de tercos seguimos usándolo, pero también podemos usar hasta cinco, escucha bien, cinco nuevos sistemas de entrega, cada uno más integrado que el otro, ¿no? Los cinco sistemas nuevos de entrega que están normados, la diferencia es que cada uno va integrando más el diseño con la construcción, ¿no? Hay diferentes niveles, obviamente. No voy a relatar todos los detalles técnicos, operativos de cómo se pueden integrar esto, pero creo que la idea se entiende perfectamente, ¿no? Aquí no estamos haciendo una secuencia, aquí estamos haciendo una integración, lo que a algunos les gusta llamar fast track, pero no siempre el fast track va a ser la solución, así que no le pongas etiquetas. Eh, si quieres un nombre, esto se llama ingeniería concurrente, trabajo concurrente, integrado concurrente, ¿no? El fast track es un método de los tantos métodos que pueden existir para hacer la concurrencia, pero no es el único, ¿no? Mucha gente, cuando yo comienzo a hablar de esto, piensa, es el fast track. Sí, puede ser, pero también no puede ser. El fast track es algo bien pequeño, bien básico, sucinto. Ver solamente fast track en esto reducirlo casi a la mínima expresión, ¿no? Hay muchas más alternativas de integración, pero obviamente lo que tenemos que hacer es este ciclo, que es el ciclo actual, el ciclo que está normado, el ciclo que te vamos a enseñar en el curso. Y aquí hago un paréntesis. Estamos hoy día, tanto el profesor Manuel como yo, que vamos a hablar de dos cursos, no de un curso. Hay un curso integral corto de 40 horas, de 8 sesiones, donde te enseñamos, particularmente te enseño, porque yo me encargo de ese curso, todo estas cuatro fases, todo este ciclo. Y compromiso personal y compromiso de la escuela es enseñarlo como nunca nadie te lo ha enseñado. O sea, ese es el reto que tenemos, ¿no? Tienes que dominar las cuatro fases y todo el marco legal, teórico, conceptual y operativo en 8 sesiones de este ciclo de inversión, el tradicional. Pero en la última sesión también nos atrevemos a enseñarte este ciclo, porque esto es lo que se viene. Insisto, le guste o no le guste a las personas, a algunas personas, lo entiendan o no, lo acepten o no, este es el futuro. Un ciclo integrado, articulado, concurrente. Las fases no tienen que terminar una para comenzar la otra. Las fases se pueden traslapar perfectamente. Eso es lo que estoy intentando transmitir en este gráfico, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Yo no necesito terminar toda la ejecución para ya comenzar la fase de funcionamiento.
Por ejemplo, siempre me dicen, Anthony, pero si no he hecho la entrega de los bienes y servicios de la obra, entonces, ¿cómo puedo comenzar a operar y mantener? Bueno, para comenzar, pues deberías comenzar a planificar, deberías comenzar a ver los recursos reales que vas a necesitar, ¿no? Y para eso no deberías esperar que todo se termine. Lo puedes hacer meses antes, incluso 1 o 2 años antes, ¿no? Y no solamente para eso, sino porque la gente o el equipo o la entidad, ¿no? O el órgano responsable de la operación y mantenimiento no solamente tiene que recibir las cosas, esa es una muy mala idea que por años se ha transmitido, ¿no? La entidad no solamente tiene que recibir, la entidad tiene que participar del mismo diseño. ¿Quién mejor que los que van a operar y mantener para decir, oye, yo también tengo una opinión? Yo finalmente voy a recibir y operar. Yo tengo toda la experiencia y yo sé que esto va a costar más, va a costar menos, que este diseño se puede hacer más eficiente, se puede optimizar, ¿no? Entonces, la participación de las personas que operan y mantienen los activos, ¿no? Que se van a generar deberían ser tomados en cuenta desde el diseño, incluso también en la formulación y evaluación. Pero como hay un tema de latencia muy grande en el Perú, es decir, nos tardamos demasiado de fase en fase, ya no vayamos pues a la formulación. El centro de todo es la ejecución, es el diseño. ¿Y dónde está la programación multianual? Que dicho sea de paso, si tú quieres conocer un curso que solamente te enseñen la programación multianual de inversión, la fase de programación multianual de inversiones, en qué consiste, todos los detalles, la formatería, en qué consiste esta primera fase, ese justamente es el segundo curso que te estamos ofreciendo, que es el curso de gestión de la fase de programación multianual de inversiones. Y vuelvo acá. ¿Dónde está esa fase? Bueno, esa fase es transversal. Eso está muy bien acá. La fase de programación multianual es transversal. Pero aquí tenemos bueno, varias limitaciones, ¿no? Mentales, como siempre. Tenemos que ir más allá, tenemos que cambiar de mindset. La programación multianual, por supuesto, que cubre todo, pero no solamente puede ser una programación multianual de inversiones. Ese paradigma ha hecho mucho daño. Es un paradigma simplemente conceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de inversiones solamente ve inversiones, pero es una entelequia, es una falacia el dividir las cosas de esa manera. No tiene sentido hacer inversiones si es que luego no voy a poder operar y mantener. Y la garantía de operar y mantener no puede ser un papelito que diga que yo voy a poner presupuesto para eso. Nos hemos mal acostumbrados a garantizar sostenibilidad con papeles, con compromisos firmados por alguien. Papeles que, si me disculpan la franqueza, no valen absolutamente para nada, porque así no se programa el presupuesto. El gasto de capital y el gasto corriente van de la mano. No tiene sentido hacer gasto de capital que luego se diluye en el tiempo porque no tengo gasto corriente para operar. No tiene sentido hacer una carretera y luego no darle mantenimiento. Sin embargo, ese sinsentido es uno de los sellos distintivos de cómo manejamos la inversión. ¿Y por qué hacemos eso? Porque desde el comienzo no nos damos cuenta y no reservamos los recursos. Bueno, sí nos damos cuenta y sí calculamos, porque cuando alguien hace un perfil seriamente, hace los cálculos, ¿no? De cuánto operación y mantenimiento se va a necesitar. Pero más allá de cálculos, no estoy hablando de fórmulas de cálculo, estoy hablando de presupuesto. ¿Cómo yo como país garantizo ese presupuesto? Yo como país, ¿cómo puedo decir, oye, si no tengo presupuesto futuro de gasto corriente para operar y mantener, entonces no es serio hacer una inversión? Porque no va a ser sostenible. Entonces, ese tema se ve desde el comienzo hasta el final, pero no solamente la programación multianual de inversiones. En paralelo tenemos que ver también la programación multianual del gasto corriente para operar y mantener, el gasto corriente necesario para dar sostenibilidad. Si no somos capaces de cambiar eso, de enfrentar ese gran cuello de botella, de dar esa sostenibilidad a las inversiones, nos estamos engañando.
Hablamos mucho de cierre de brechas, pero el cierre de brechas, ¿de qué es? De servicio público. Sí, pero el servicio público no existe si es que no hay operación y mantenimiento. Entonces, el ciclo es completo. Esta limitación, repito, que muchas personas tienen de separar gasto corriente de gasto de capital, claro, se entiende. Si no hago esta separación, pues perfectamente me puedo descapitalizar haciendo del gasto de capital un gasto corriente y eso es la hecatombe, ¿no? Esa es la fórmula para el quiebre del Estado. Pero nadie está hablando de eso. Lo que estamos hablando es que debemos garantizar desde un comienzo, programar desde un comienzo los recursos futuros, y ahí está lo difícil, de gasto corriente que van a solventar la operación y mantenimiento del gasto de capital actual. Si no nos metemos a hacer eso, si el sistema de inversión pública no se mete a hacer eso, nadie lo va a hacer. Ya son 25 años, amigos, no podemos seguir con lo mismo. Al final del día, entonces, todo este discurso, todo este nuevo ciclo, ¿para qué se hace? Se hace para un ideal, y eso es lo que vamos a ver en mi curso, ¿no? El ciclo completo del curso de Inviértete. Ahí te voy a explicar que ese ideal, y te lo voy a explicar hasta con fórmulas, ¿no? Y con mucha bibliografía, es tener una inversión ejecutable, es decir, que no nos perdamos en los expedientes técnicos, que no hagamos expedientes técnicos que son cuestionados constantemente, sino que hagamos buenos expedientes técnicos integrados con la preinversión, integrados con lo que se viene, que sean ejecutables, que sean usables, que realmente sirvan al ciudadano. Y eso es trabajo de una buena formulación, que sean operables y mantenibles, ya lo he dicho, tema de funcionamiento, que sea sostenible no solamente financieramente, que es de lo que estábamos hablando cuando hablamos de gasto corriente, ¿no? Sino también sostenible socialmente, ambientalmente. Y eso no se tiene que ver solamente en el expediente, o en el análisis ambiental del perfil. Eso se ve a lo largo de todo el ciclo. La sostenibilidad, y con esto concluyo, social, ambiental, financiera, se tiene que ver a lo largo de todo el ciclo. Por eso ahí está en el punto 5 o la programación completa, ¿no? Y ahí están las cuatro fases. Claro, la fase 2 la he dividido en 2 y 3, ¿no? Pero si se dan cuenta, están las cuatro fases. No es muy diferente a esto. La gran diferencia es la integración. Y ese es el gran reto. Hacia eso vamos. La ley de contrataciones ya nos adelantó. La ley de contrataciones ya permite esta integración. Ahora resta que la norma del INVIERTP y la norma presupuestal se actualicen bajo estos nuevos paradigmas de integración. Bueno, esto y también esto es lo que van a ver conmigo en el curso de el INVIERTP, ¿no? El ciclo, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el INVIERTP. Ahí vemos todo esto. Eh, Muchos me preguntan, oye, pero ¿qué se diferencia eso con el segundo curso? El segundo curso lo va a explicar mucho mejor Manuel, que ya debe estar conectado. Ahí también dicto yo, dicho sea de paso, pero lo dictamos con Manuel, Manuel lo dicta más, y ahí lo que desarrollamos más es la primera fase, esta programación multianual de inversiones. Ahí básicamente desarrollamos con mucho más detalle esta primera fase fundamental, ¿no? Y nuevamente con el espíritu de siempre. Esto es lo que tenemos, esto es lo que está normado, pero luego nos prospectamos hacia el futuro, ¿no? Bajo esta lógica de la destrucción creativa. No se me asusten por esto de destrucción creativa. Es un concepto de gestión, es un concepto económico. El Nobel de Economía, los tres Nobeles, uno de ellos, Philip, habla mucho de esto. En fin, el nombre es llamativo, ¿no? Ciertamente, llama la atención. Pero básicamente es eso. Decirte, no te duermas en los laureles. Si esto funcionó un tiempo, tenemos que pasar al siguiente nivel, tenemos que innovar, no nos podemos quedar estancados. Bueno, eso es, muchachos. No sé si Manuel está en estos momentos. Claro que sí, Ah, amigo. ahí está Manuel.
Ya no hablo más, muchas gracias. Ahí está Manuel, les va a explicar mucho mejor en qué consiste el segundo curso que también vamos a ofrecer de acá hasta fin de año. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, amigos. Les dejo con Manuel. Hasta luego. Perfecto, muy bien, ya puedo iniciar. Tenía el audio cancelado, acaban de activarlo. Muy bien, muchas gracias. Em, en economía hay una idea tan poderosa como desafiante. El progreso no avanza en línea recta, no es un camino de acumulación, sino de renovación constante. De hecho, Joseph Schumpeter la llamó, como hace un momento mencionaba el profesor Anthony, destrucción creativa, ¿no? De hecho, el proceso mediante el cual lo nuevo reemplaza lo viejo es a lo que está referido precisamente este tema de la destrucción creativa, donde las innovaciones, por así decirlo, desplazan a las estructuras que ya no generan pues valor. Entonces, esta idea transformó pues la comprensión del crecimiento económico, pero hoy quiero invitarlos a ustedes a mirar más allá de la economía, a pensar cómo este principio puede y además debe inspirar la forma en que planificamos y programamos nuestras inversiones públicas. ¿Por qué? Porque así como las economías que crecen son aquellas que innovan, los sistemas de inversión pública que progresan son aquellos precisamente que aprenden, que evalúan y que finalmente se atreven pues a reemplazar lo obsoleto. Este año, ya lo comentaba en su momento el profesor Anthony, el Premio Nobel de Economía reconoció precisamente a tres economistas, ¿no? A Joel Mokyr, a Philippe Aghion y a Peter Howitt, que están en la lámina, precisamente por avanzar en esta visión. Haciendo una simplificación por temas de tiempo de lo que estos economistas mencionan en sus investigaciones, Mokyr demostró, por ejemplo, que el progreso sostenido no depende solamente de recursos, sino de la capacidad precisamente de aprender. Y no solamente de aprender, sino de compartir conocimiento. Esa es la esencia, por así decirlo, en mi interpretación eh, de lo que señala pues, este economista Mokyr. En el caso de los economistas Aghion y Howitt, ellos explicaron con elegancia matemática que el crecimiento ocurre cuando las innovaciones nuevas, desplazan pues a las menos productivas, renovando precisamente la economía desde dentro. Y ese es precisamente el mensaje que hoy quiero traer a la programación multianual de inversiones. El desarrollo no se logra manteniendo todo lo existente. El desarrollo se va a lograr renovando, evaluando, priorizando y reemplazando lo que ya no genera valor y promoviendo lo que sí se puede transformar. De eso se trata. Por lo tanto, la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones para los amigos PMI no debe de ser pues un inventario inmóvil, sino debe de ser un ecosistema vivo que evoluciona precisamente con las necesidades, con el sufrimiento, con las brechas que existen en el territorio. Y además con la tecnología y con las oportunidades de impacto también. Por eso, esta charla, esta conversación se titula Destrucción creativa para invertir mejor. Un nuevo paradigma para la programación multianual de inversiones. Entonces, hoy vamos a explorar
cómo aplicar la lógica de la innovación, es decir, la lógica de la renovación, de la destrucción creativa, para invertir con mayor estrategia, con propósito y sobre todo con visión de futuro. Buenas noches, mi nombre es Manuel Velasco y quiero invitarlos a pensar juntos cómo hacer precisamente que cada sol invertido no solo construya obras, sino que construya oportunidades, que construya capacidades y que genere desarrollo sostenible en nuestros territorios. Ese es el propósito central de la inversión pública. Por lo tanto, haciendo una simplificación, en conjunto, el aporte de estos tres economistas que les mencionaba hace un momento nos enseña algo fundamental para las políticas públicas. Y la inversión pública es una política pública aplicada en esencia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eh, como parte precisamente de la inversión pública, tenemos a la programación multianual de inversiones, debemos de buscar pues algún tipo de enlace de esta teoría de la destrucción creativa para mejorar y para innovar también precisamente en esta fase de programación multianual de inversiones. Por lo tanto, la cartera de inversiones del PMI que cada entidad elabora, que cada entidad construye, no debe de ser un inventario estático de proyectos, sino más bien una estrategia viva en el sentido de que sea capaz de incorporar nuevas prioridades, necesidades territoriales y además formas mucho más efectivas, mucho más eficientes de generar impacto verdadero en la calidad de vida de la población. Ese es el objetivo. Y ese es el enfoque que vamos a explorar hoy. Es decir, cómo aplicar la lógica de la destrucción creativa para priorizar inversiones públicas, ¿no? Inversiones públicas sociales, productivas, de infraestructura, que maximicen ese crecimiento económico y que aporten a un mayor desarrollo social también y a la sostenibilidad incluso de cada territorio. La programación multianual de inversiones no debe verse como una lista acumulativa de proyectos, sino como lo mencionaba hace un momento, como un ecosistema vivo que se reconfigura pues cada año, ¿no? Aplicando esta teoría de la destrucción creativa, vamos a entender que no todas las inversiones generan pues el mismo valor público ni el mismo impulso al crecimiento económico. Por ello, la renovación de la cartera de inversiones debe implicar precisamente una selección, una priorización y un reemplazo estratégico de proyectos. Esto debido a que no todas las inversiones pues tienen el mismo efecto, ¿no? Es decir, se deben priorizar según su contribución al crecimiento económico de cada departamento, ¿sí? Hasta aquí hemos hablado del principio, ¿no? La destrucción creativa como un motor del progreso. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica, en el mundo real de la gestión pública y de la inversión pública específicamente? Y la respuesta está en observar con evidencias qué tipo de inversión pública realmente genera más crecimiento económico y por lo tanto mayor bienestar. En esta lámina que ustedes ven en pantalla donde se muestra la correlación entre la ejecución de la inversión pública y el PBI departamental, vemos de que en el eje de las X o en el eje de las abscisas, estamos midiendo ahí la tasa de crecimiento promedio anual de ejecución de inversión pública entre el año 2007 al 2023. Y en el eje de las ordenadas o en el eje Y, estamos midiendo a la variable de tasa de crecimiento promedio anual del PBI departamental en el mismo periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Y lo que vemos es lo que todos nosotros recordamos por teoría económica, es decir,
a mayor ejecución de la inversión pública, también debe de existir un mayor crecimiento económico, ¿sí? Es decir, una relación positiva o directamente proporcional. En buen cristiano o en buen romance, crece la ejecución de la inversión pública y crece el PBI de cada departamento, ¿de acuerdo? Eso lo estamos viendo ahí. Pero fíjense que en esta lámina, donde mostramos la correlación entre la ejecución de la inversión pública de cada departamento y el PBI o el crecimiento económico de cada departamento, a primera vista vemos de que efectivamente existe una relación directa, es decir, a mayor inversión, mayor crecimiento, pero la realidad es más compleja. Fíjense en la lámina, hay departamentos que están ejecutando montos similares en inversión pública y sin embargo, algunos departamentos crecen más que otros. ¿Por qué? Esa debería de ser la interrogante que deberían de tener todos los gestores en materia de inversión pública que elaboran las carteras de inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué ante niveles similares de ejecución de inversión pública algunos departamentos crecen más que otros? Y la clave, por lo tanto, no solo está en cuánto invertimos, en cuánto presupuesto asignamos, en cuánto ejecutamos, sino principalmente en qué tipo de inversión pública priorizamos. ¿Cuál es la estrategia de inversión pública que está utilizando cada departamento, cada territorio? Cada departamento, cada territorio tiene estadios de desarrollo, niveles de desarrollo distintos. El nivel de desarrollo o el estadio de desarrollo que tiene Apurímac no es igual al que tiene el Cusco, pese a que comparten una frontera geográficamente. Y lo mismo en el caso de el departamento de Huancavelica, que estuve hace 2 semanas brindando el taller de articulación territorial de inversiones en Huancavelica, no es, no es igual al nivel de desarrollo que tiene el departamento de Junín, que estuve hasta, hasta hoy día, ya regresé hoy día de Junín, brindé el taller de articulación de inversiones en Huancayo, brindamos esta asistencia técnica el día de ayer en Huancayo y retornamos el día de hoy. Y pese a que comparten nuevamente frontera geográfica Huancavelica con Junín, con el departamento de Junín, no son iguales. Cada departamento, cada territorio tiene desafíos distintos en materia de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Y no solo eso, tiene potencialidades económicas, tiene vocaciones productivas distintas. Por lo tanto, la estrategia de inversión pública debe responder a esas particularidades del territorio. No existe receta única en materia de inversión pública. Lo que le sirve a Purímac en materia de inversión pública no necesariamente le va a servir a Cusco. Lo que le sirve en materia de inversión pública a Junín no necesariamente le va a servir a Huancavelica, pese a que comparten frontera geográficamente. Entonces, la clave está ahí. La clave no solamente está en cuánto invertimos, sino en qué tipo de inversión pública estamos priorizando. Entonces, cuando entendemos la lógica de la destrucción creativa, comprendemos que no todas las inversiones públicas van a generar pues el mismo aporte a la calidad de vida del ciudadano o van a generar el mismo valor público. Algunas, por ejemplo, producen cambios estructurales, fortalecen capacidades, abren mercados, mejoran la productividad, otras en cambio se vuelven rápidamente obsoletas. ¿Por qué? Porque responden a demandas quizás aisladas, sin conexión territorial ni sostenibilidad. Por eso, por eso, señores, la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones debe ser una estrategia viva que aprenda de la evidencia y se renueve constantemente. Por lo tanto, en los siguientes minutos que me quedan, quiero hablarles un poco más
sobre cómo podemos aplicar esta lógica de la renovación para decidir y decidir de forma estratégica, además, dónde invertir, en qué tipo de inversión pública invertir, diferenciando entre inversiones sociales, productivas y de infraestructura, y entendiendo cuál de ellas genera mayor efecto multiplicador en cada territorio. Nuevamente, no existen recetas únicas en materia de inversión pública. ¿Por qué? Porque como verán, el desafío no es gastar más nuevamente, sino invertir mejor, con criterio, con visión territorial y con capacidad de reemplazar lo que ya no está impulsando el desarrollo, ¿no? Por lo que realmente puede, pues, transformarlo. Entonces, la clave está en priorizar tipos de inversión pública, ¿no? Según el nivel de desarrollo o el estadio de desarrollo y además el potencial económico de cada territorio. Vamos a tener, por ejemplo, a la inversión pública social, que simplificando este tipo de inversión pública, es la que mejora capacidades humanas. En el caso de la inversión pública productiva, es la que eh, impulsa cadenas de valor, que está conectada con la vocación productiva del territorio. Y finalmente, la inversión pública en infraestructura, que es la que conecta y reduce, pues, costos, ¿no? Entonces, la cartera de inversiones debe reflejar la estrategia de inversión territorial tangible de cada entidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el desafío que debemos de comenzar a abordar en materia de inversión pública. Siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjense aquí donde hablamos de la espiral de renovación de la cartera de inversiones del PMI. Lo que estamos viendo aquí es que em, esa cartera de inversiones del PMI, en el marco de la fase de programación multianual de inversiones, debe implicar necesariamente un ciclo continuo, pero continuo ¿de qué? De aprendizajes y de mejora institucional precisamente en materia de programación multianual de inversiones. Cada cartera de inversiones del PMI debe funcionar como una espiral, como ven en la lámina, una espiral que entra, ¿no? Que ingresa, que evalúa, que mejora y que vuelve a comenzar, ¿sí? De hecho, esa espiral es adrede, he puesto la espiral en el icono del infinito, para que se den cuenta de que el proceso de programación multianual de inversiones no es lineal, no es lineal. Debe responder precisamente a esta lógica de espiral, por así decirlo, de renovación constante. ¿Por qué? Porque, como ven en la lámina, tenemos una entrada de proyectos, ¿no? Donde vamos a identificar necesidades o el sufrimiento de nuestra población y además también las oportunidades según las particularidades del territorio. Es decir, vamos a abordar dos enfoques para generar desarrollo en el territorio. Vamos a abordar el enfoque de cierre de brechas, que está bastante vinculado al tema de cuáles son las necesidades y el sufrimiento de mi población en el territorio. Y por otro lado, para generar desarrollo, yo necesito de otra variable, que es el tema de potencialidades económicas. El desarrollo es como un baile, ¿no? Un baile donde se requieren dos personas para bailar. Y ese baile tiene esta dicotomía entre, por un lado, atacar el tema de las necesidades o cerrar las brechas en el territorio y, por otro lado, impulsar las potencialidades económicas que tiene ese territorio. ¿De acuerdo? Y aquí es donde debe aplicarse precisamente el análisis del impacto económico territorial, es decir, qué tipo de inversión pública, social, productiva, infraestructura, le genera mayor efecto multiplicador, va a rendir mucho más, le va a pegar mucho más al crecimiento económico, pero el crecimiento económico de mi territorio, de mi departamento, no del departamento vecino, no de otro departamento, sino de mi departamento. ¿Qué tipo de inversión pública, según la evidencia? Y ahí tenemos varias evidencias. Yo tengo
un artículo que publiqué el año anterior denominado Convergencia Económica, pueden buscarlo, Convergencia Económica e Inversión Pública, Manuel Velasco PUC, y ahí aparece una tabla donde están los 24 departamentos y los tipos de inversión pública, social, productiva, infraestructura, y con metodologías econométricas bastante sofisticadas, matemática, estadística, método científico, no, me parece, yo creo, no, método científico, ¿qué tipo de inversión pública le pega más al crecimiento económico de cada departamento? Los dejo con la intriga para que puedan buscar qué tipo de inversión pública le pega más al crecimiento económico de su departamento. ¿Será social? ¿Será productiva? ¿Será infraestructura? Y luego, en esta misma espiral, en el siguiente paso, vemos que necesariamente debemos de hablar de generación de impacto. Y aquí es donde se comienza a analizar que los proyectos pues se ejecutan en función a una priorización y además apuntan al núcleo del crecimiento económico departamental, es decir, conectividad, productividad local, desarrollo humano, ¿no? Y debemos de analizar, debemos eh, de observar si es que se genera este impacto y observar pues si existen resultados diferenciados según el tipo de inversión, es decir, social, productiva, infraestructura, qué tipo de inversión pública está generando más impacto en mi territorio, ¿no? Y su alineación precisamente con la vocación productiva de ese mismo territorio. En suma, en esta etapa de generación de impacto, se ejecutan proyectos priorizados que apuntan precisamente pues, al núcleo del crecimiento económico del propio departamento y debemos observar resultados tangibles y además diferenciados según el tipo de inversión pública que se está ejecutando en ese territorio. Luego de ello, como un tercer paso, el paso de evaluación, en ese paso, deberíamos de medir el valor generado y no solamente el gasto ejecutado, no solamente el presupuesto, ¿no? Es decir, cuánto devengué respecto a mi presupuesto institucional modificado, no. Valor generado, cierre de brechas, ¿no? Entonces, se deben evaluar los efectos de la inversión precisamente en el crecimiento económico del territorio. Las inversiones vamos a decir que no producen efectos sostenidos importantes, Profesor deben Velasco, ser disculpe, tiene sustituidas. 2 minutitos, como tenemos también otra actividad, otro evento y brindarles información y las promociones Ujú. ya de estas últimas ediciones de nuestros cursos. Sí, tenemos 2 minutitos, me indican acá. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya para ir cerrando y terminando esta lámina, luego de ese proceso de evaluación tenemos una salida o una renovación, que es precisamente la que está vinculada a esta teoría de destrucción creativa, donde debemos retirar proyectos que son obsoletos o de bajo rendimiento, de baja rentabilidad social, y este fin del ciclo, entre comillas, no es una pérdida, ¿no? Porque está liberando espacio presupuestal y estratégico para otras inversiones con mayor retorno público en el territorio. Entonces, se introducen inversiones o se deben introducir inversiones más pertinentes y con mayor efecto sobre la productividad y el bienestar del territorio. Por lo tanto, representan precisamente la renovación inteligente de la cartera de inversiones. ¿De acuerdo? Ahora, la destrucción creativa, nuevamente, no implica eliminar por eliminar, sino reorientar recursos hacia lo que genera más valor público. Reemplazar proyectos ineficientes, por así decirlo, en materia de cierre de brechas, por otros que respondan a las necesidades reales que tiene la población. Mantener una parte, por así decirlo, de la cartera de inversiones para innovación y de esa forma asegurarnos que el gasto de hoy, el gasto que se está realizando en materia de inversión pública, se traduzca en desarrollo sostenible mañana. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor, ya para terminar. Gracias. Por lo tanto, cada proyecto deja una lección y cada lección impulsa precisamente una nueva inversión.
¿De acuerdo? El futuro de la programación multianual de inversiones depende de nuestra capacidad de aprender. Aprender qué funciona, qué no, y actuar en consecuencia. Si institucionalizamos la destrucción creativa, cada cartera de inversiones será un paso adelante en la construcción de territorios más competitivos, sostenibles y equitativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el PMI, como lo mencionamos ahí en la lámina, no debe de ser estático, todo lo contrario, dinámico y además adaptativo a la realidad del territorio. La decisión de priorización, esto es importante, debe basarse en el impacto territorial real. ¿Qué tipo de inversión pública le pega más al crecimiento económico? Social, productiva, infraestructura. Evaluar y aprender debe de ser parte necesariamente del proceso. La destrucción creativa permite reasignar recursos hacia el valor público. Finalmente, se necesita seguir fortaleciendo la coordinación entre niveles de gobierno para asegurar precisamente la coherencia en las decisiones de inversión. Y con esto termino. Si algo quiero dejarles hoy, el tiempo ha sido bastante escaso, es esta idea. La inversión pública no solamente construye infraestructura, construye conocimiento institucional y genera oportunidades reales para transformar la calidad de vida del ciudadano. Cada proyecto es una oportunidad tangible para aprender y para mejorar el siguiente. Por lo tanto, la destrucción creativa no destruye valor, más bien lo multiplica. Y todo esto vamos a abordarlo también dentro de nuestro curso de gestión de programación multianual de inversiones que lo dictamos con el profesor Anthony Moreno de forma mucho más detallada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Velasco. Disculpe la interrupción, sino que tenemos otro evento, pero sí, como lo comentó tanto usted como el profesor Anthony, todas estas lecciones, todo lo que hemos visto en este corto tiempo lo vamos a ver en nuestros cursos, ¿no? Tanto de el InviérteP como el de programación multianual. Así que para eso ya estamos en las últimas ediciones del año y bueno, tenemos unas promociones para los que están conectados, los que están interesados en inscribirse. Además que sí, reiterarles que son vacantes limitadas. Ya, como les digo, iniciamos la próxima semana, el 3 de noviembre, así que aprovechen esta oportunidad para aprender de dos grandes expertos del mes. Muchas gracias, profesor Velasco, y les voy a dejar con Carolina para que les pueda brindar más detalle a los que desean inscribirse. Asimismo, vamos a compartir algunos enlaces porque tenemos una oferta, un descuento grupal para quienes desean matricularse de 2 o más personas. Van a tener un gran descuento, así que sí es importante que se registren en este formulario, lo acabo de compartir, ¿ya? Y nada, les dejo ahora con Carolina y nuevamente el profesor Velasco, profesor Anthony, muchísimas gracias por la gran exposición. Muchísimas Adelante, gracias. Karina. Muchas gracias, Mariela. Gracias, profesor Anthony, profesor Manuel. Yo extiendo mi saludo a todos los participantes del conversatorio, el cual lo estamos realizando en el marco de la convocatoria de nuestros 2 cursos de capacitación en modalidad distancia. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte.p, con un pronto inicio este lunes 3 de noviembre, y el curso de Gestión de la Programación Multianual de Inversiones en el marco de InviérteP, cuyo inicio está programado este 17 de noviembre. Ambos presentan sus últimas ediciones este año 2025. Les presento a los docentes que están a cargo. En primer lugar, Anthony Moreno, quien será el docente de los 2 cursos, y junto a él, Manuel Velasco, a cargo del curso enfocado en la gestión de la programación multianual de inversiones en el marco de InviérteP. Ambos aportan una sólida experiencia profesional y académica, garantizando un aprendizaje integral teórico-práctico. El curso de capacitación en Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones contará con 40 horas académicas de aprendizaje y se abordará lo siguiente: fundamentos del InviérteP, gestión de la fase de programación multianual de inversiones, gestión de la fase de formulación y evaluación, gestión de la fase de ejecución, gestión de la fase de funcionamiento y recomendaciones prácticas para gestionar obras públicas. Y el curso de capacitación en gestión de la programación multianual de inversiones en el marco de InviérteP contará con 24 horas académicas de aprendizaje y tendrá los siguientes temas:
antecedentes de la programación multianual de inversiones, bases conceptuales y el enfoque colaborativo integrador del PMI, metodología para la conceptualización de indicadores de brechas, elaboración del diagnóstico de brechas de infraestructura o de accesos a servicios, aplicación de criterios de priorización de inversiones y elaboración, consistencia y modificación de la cartera de inversiones del PMI. Asimismo, hemos compartido en el chat de la sesión el enlace de cada curso del brochure para un mayor detalle. Por tanto, ambos cursos ofrecen una plana docente con experiencia, un enfoque integral desarrollado bajo una metodología teórico-práctica, una modalidad a distancia que favorece un amplio networking y la participación activa de los alumnos, y certificación digital otorgada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, todo bajo el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El curso que está pronto a iniciar es el de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que inicia este lunes 3 de noviembre. Las sesiones en vivo vía Zoom serán en una frecuencia de martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Respecto a la inversión, la tarifa general es de 850 soles. Sin embargo, tenemos vigente la tarifa por pronto pago de 750 soles, que estará disponible hasta este viernes 31 de octubre. Asimismo, les informamos que el curso de gestión de la programación multianual de inversiones en el marco de InvierTP iniciaría este lunes 17 de noviembre, donde las sesiones en vivo vía Zoom serían en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. Respecto a la inversión, la tarifa general es de 550 soles. Sin embargo, tenemos vigente la tarifa por pronto pago de 450 soles, que estará disponible hasta este viernes 14 de noviembre. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes a más del mismo curso, y en el caso del curso de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que inicia este lunes 3, el monto a pagar por participante es de 700 soles. Y en el curso de Gestión de la Programación Multianual de Inversiones en el marco de InvierTP, que iniciaría este lunes 17, el monto a pagar por participante es de 400 soles. Para aplicar esta tarifa grupal, hemos compartido en el chat de la sesión el enlace de un formulario. Es importante que completen sus datos y el curso que elegirán para ponernos en contacto y hacer las coordinaciones correspondientes. La tarifa estará vigente hasta este lunes 3 de noviembre. Dentro de las consideraciones a tener en cuenta es que la tarifa grupal aplica solo a partir de 2 personas a más, no es válido para órdenes de servicio y estará sujeto a previa evaluación del área responsable. Y en caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestra línea comercial. Estaremos disponibles vía llamadas o mensajes de WhatsApp al teléfono 933-579-818. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en las últimas ediciones del año de nuestros cursos de capacitación en modalidad a distancia. Gracias a todos. Buenas noches. Los esperamos en cualquiera de nuestros cursos. Buenas noches. Gracias.